Iglesia Evangélica Metodista Primitiva Emanuel se complace en presentar desde la conferencia Por Nuestra Fe 2025, la Iglesia como el Templo del Espíritu Santo, con el pastor Javier Domínguez. Sean bienvenidos. Para poder iniciar en esta noche. Señor Jesús, estamos aquí, mi Dios, porque tú eres precioso. Y la manera en que nosotros sabemos que lo eres es porque tú, Señor, nos has salvado inmerecidamente. Ahora nuestros ojos pueden verte tal cual tú eres por medio de tu santísima palabra. Antes nosotros te odiábamos. No queríamos saber absolutamente nada de ti. Nuestro deleite éramos nosotros mismos y nuestros propios caprichos y pecados, Señor. Pero tú, Señor, nos diste dignidad. Tú nos miraste y nos rescataste. Y hoy estamos aquí con gozo, con alegría, con expectativa, no en personas, no en situaciones, no en argumentos, sino en tu santísima palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado una vez más y que también nosotros podamos darte esa gloria a través de la escucha activa, expositiva de tu palabra, como también de la misma exposición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, y quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer del versículo 16 al 17, un texto muy corto. Versículos 16 y 17 de Primera de Corintios capítulo 3. Me interesa que usted lo identifique en su Biblia, así que aunque va a estar en pantalla, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El pasaje, hermanos, que tenemos delante de nuestros ojos es de una majestad tan inmensa que si nosotros lo entenderíamos en su perfección, en toda su extensión, en este instante todos nos postraríamos reverenciando a Dios. Con estas breves líneas, el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de Corinto y obviamente Dios a nosotros hoy en esta noche, una de las verdades más asombrosas del Evangelio, y es que Dios ha hecho su morada en nosotros, sus hijos. Es que tú te imaginas eso, te imaginas que el Dios que dice la Escritura que ni siquiera el cielo lo puede contener, ese Dios grande, majestuoso, magnánimo, hermoso, precioso, ese Dios eterno decidió habitar en ti y en mí. ¿Te imaginas eso? Lo que en el Antiguo Testamento fue un templo de piedra, ahora resulta que es una iglesia viva. La gloria que antes llenaba el templo de Jerusalén, que tantos cánticos generó esa gran nube que entró, resulta que ahora llena esta congregación de los redimidos porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Qué misterio, hermanos, qué misterio más glorioso que el Dios de la eternidad more entre los hombres. Nosotros nunca lo vamos a merecer. No hay nada que nosotros merezcamos de lo que Dios hace, sin embargo, Dios lo hace. Qué glorioso es este misterio, que el Dios de la eternidad, que el santo que ocupa su trono, lo hace también en nuestros corazones, corazones que un día fueron impuros, pero que el creador del universo ahora venga y se complazca en morar con nosotros dentro de su iglesia. Cuán grande es Dios. Esto es, hermanos, asombroso. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él hace la pregunta, ¿no sabéis? No es una pregunta para informar, porque obviamente tú le puedes decir a tu hijo, no sabes, hijo, no sabes qué hora es, no sabes, o miren, leíste noticias, tú no sabes que va a llover mañana.
Nosotros podemos hacer una pregunta para informar algo. Pablo no está haciendo eso. Pablo está haciendo una pregunta, no que informa, sino que interroga. Es la pregunta de un padre que quiere despertar a su hijo a una gran verdad ante la cual, al parecer, él está tremendamente velado o dormido. Por eso él pregunta: ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Estas palabras, hermanos, no son una información doctrinal. Es una llamada al asombro. Es un llamado a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, su santo templo y su santa morada. De hecho, Pablo escribió esta primera carta a la iglesia de Corinto alrededor del año 55 después de Cristo, mientras él se encontraba precisamente en Éfeso. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia joven. Era una iglesia joven, por lo tanto era una iglesia vibrante. Era una iglesia llena de muchos dones espirituales, pero también era terriblemente inmadura. El orgullo, la rivalidad, la fascinación por la sabiduría del mundo había dividido esta iglesia en facciones. Algunos decían: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolos. Otros: yo soy de Cefas. Otros: yo soy de Otoniel. Otros: yo soy de Javier. Y aquella iglesia que debía de reflejar la unidad y la gloria de Cristo se había convertido en un espejo de puras ambiciones humanas. Y por eso es que en el capítulo 3, que es el que estamos ubicados, en el capítulo 3 de esta carta, Pablo comienza a hacer un llamado a estas facciones a salir de eso y a salir de esta corrupción. Y él ocupa una secuencia de imágenes o metáforas profundamente teológicas. La primera, al inicio del capítulo 3, encontramos que le llama a la iglesia campo de Dios. Luego le llama edificio de Dios. Y ahora en el texto que acabamos de leer le llama templo de Dios. Si nos damos cuenta, cada imagen posterior fue mucho más fuerte y mucho más intensa que la anterior. El campo pertenece a Dios. El edificio es edificado por Dios. Pero el templo ahora es habitado por Dios. Así que Pablo, en este texto que estamos leyendo del capítulo 3, él está llegando al clímax de su argumento. ¿Y cuál es el clímax de su argumento? Es que los cristianos somos morada del Espíritu Santo. Por tanto, dividir la iglesia o contaminarla o tratarla con ligereza, pensar que la actividad de la iglesia es otra cosa más, eso es profanar el santuario donde Dios habita. Y por eso es que Pablo hace una advertencia que debe estremecer hasta lo último de nosotros. Una advertencia que dice a la iglesia, no le está diciendo en conversos, a la iglesia, que quien destruye la unidad de la pureza del cuerpo de Cristo se enfrenta al Dios que mora en este cuerpo. Y la advertencia es directa, es una advertencia que estremece. Y una vez más, quien destruye la unidad del cuerpo de Cristo y destruye la pureza del cuerpo de Cristo, se va a enfrentar al Dios que mora en él. Considerando todo esto, hermanos, en el tiempo que tengo, quiero hablarte de tres verdades que este texto nos enseña, que es lo que sostiene la gloria de la iglesia como templo de Cristo. Porque de por sí la iglesia, si es templo de Cristo, templo del Espíritu Santo, tiene una gloria. Pues este texto nos habla de las tres verdades que sostienen esa gloria de nosotros como templo del Espíritu Santo. La primera que vamos a ver es la presencia de Dios en la iglesia. La número dos, la segunda verdad que nos enseña es la severidad de Dios que protege la iglesia. Y número tres, la tercera verdad es la santidad de la iglesia. Así que quiero que comencemos hablando de la primera gran verdad que presenta este texto, y es la presencia de Dios en su iglesia. Acompáñenme una vez más al versículo 16 y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo, hermanos, no está escribiendo estas palabras como un maestro que va a enseñar algo nuevo, sino que le está escribiendo como un pastor.
Él está escribiendo como un pastor que busca despertar al pueblo de Dios de algo que ellos habían olvidado. De hecho, su pregunta, ¿no sabéis?, no es de ignorancia. No es que ellos lo ignoraban, sino que está haciendo una reprensión amorosa. Como un padre que sus hijos viven como si no lo supieran que lo que ellos son. Él les pregunta, ¿acaso no se dan cuenta quiénes son realmente ustedes? Porque si ellos lo supieran, no se estarían comportando como si la iglesia fuera un club, como que si la iglesia fuera un ring de boxeo, ni estarían tratando los asuntos santos y espirituales con ligereza, ni siquiera estarían permitiendo que los conflictos humanos apagaran la gloria de la iglesia. Si tan solo los de Corinto supieran quiénes son como templo del Espíritu, ellos andarían en piedad y en santidad. Así que la primera verdad que Pablo está mostrando aquí es que la iglesia es templo de Dios. Ahora bien, la palabra templo que Pablo que está escuchando acá, como lo dijo bien el expositor anterior, esta palabra santo es bien especial porque se refiere a lo que en latín llamamos el sanctum sanctorum, el santo de los santos, o lo santo, lo más santo de lo santo. En otras palabras, del lugar santísimo del templo. Es decir, donde habitaba la gloria de Dios. Y con esto, ¿sabe lo que está haciendo Pablo? Pablo está elevando la imagen de la iglesia a la más alta dignidad que tiene la iglesia local, que ella es el lugar santísimo de toda la nueva creación. Esa es la dignidad de la iglesia. Nosotros somos el lugar santo donde Dios se manifiesta y donde el mundo puede venir, porque el velo del templo se rasgó. Hoy la gente de todo pueblo, lengua, nación puede venir a las iglesias y se va a encontrar con la gloria de Dios. Somos el sanctum sanctorum. Somos lo más santo de lo santo que Dios ha puesto en la tierra. La iglesia, tú y yo, somos eso. Y por eso es que luego Él les dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y es que el verbo morar está evocando la imagen de alguien que se establece permanentemente. Por ejemplo, yo estoy aquí de visita, yo no estoy aquí permanentemente, pero el verbo morar lo que está diciendo no es alguien que está de visita, sino que hace referencia a alguien que hace de ese lugar donde se encuentra su casa, que lo llena todo, con su presencia lo ordena a su gusto y lo guarda como suyo. Así que lo que Pablo está enseñando, hermanos, es que el Espíritu Santo, Él no vino a hospedarse entre los suyos, Él vino a poseerlos. Él no habita cerca, sino dentro. Él no se posa sobre la iglesia como la nube pasajera que entró aquel momento de la dedicación del templo como una nube, no. Él llena ahora la iglesia con su presencia permanentemente. Hermanos, esta es la grandeza, pero a la vez la seriedad de la vida cristiana. Dios mora con nosotros y en nosotros su iglesia. Esa es la seriedad de la iglesia, pero también nuestra gloria. Hermanos, el creador del universo resulta que se complace de hacer de un pueblo débil como nosotros su santa morada. ¡Qué privilegio para nosotros! Esto significa que cada creyente, cada uno de nosotros, por eso es que somos una piedra viva y que todos juntos obviamente formamos el santuario que Él habita. Y es que, hermanos, si nosotros miramos las Escrituras, veremos que la historia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis es la historia de un Dios o del Dios que busca un lugar donde reposar su presencia entre su pueblo. Nosotros no vemos eso. Es la historia de Dios que busca un lugar donde reposar su presencia entre su pueblo. Por ejemplo, en el principio, el primer templo prototípico, que de hecho fue el templo que fue el modelo para el tabernáculo y luego para el templo de Salomón, es precisamente el jardín del Edén. Se le llama el templo prototípico. Por eso es que Adán fue creado fuera del templo, o sea, es decir, fuera del Edén, y luego fue puesto como sacerdote, profeta y rey de ese lugar.
De hecho, Dios le dio, por eso es que la orden de Dios fue que debía de guardar y cultivar el jardín, porque estas dos palabras en hebreo, guardar y cultivar el jardín, son las mismas dos palabras que cuando Dios le dice a Moisés que levante un tabernáculo, cuando le da la orden a los sacerdotes de cuidar el tabernáculo, le dice exactamente las mismas dos palabras que le dijo a Adán, al primer sacerdote que tenemos nosotros en toda la Biblia. Hermanos, Adán fue puesto en este santuario prototípico como un sacerdote que él tenía que guardar y cultivar este templo. Pero nosotros sabemos que el pecado de Adán hizo que lo expulsaran del jardín, y recordemos que la espada de fuego cerró el camino al lugar santo. El lugar santo quedó cerrado. Al inicio, toda la humanidad podía tener acceso al lugar santo, al Sanctum Sanctorum. Pero cuando él peca, por eso es que Dios pone un ángel, porque nadie más puede pisar un pie en ese lugar, porque es santo. Desde ese día, la humanidad quedó fuera de ese templo, y el clamor de la humanidad siempre ha sido: oh Dios, ¿volverás a habitar con nosotros una vez más? Pues en el monte Sinaí, Dios respondió a ese clamor. Resulta que Dios ordenó a Moisés levantar un tabernáculo. De hecho, le prometió diciéndole lo siguiente: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Sin embargo, la presencia de Dios seguía velada, porque aunque Dios prometió su presencia, no todo el pueblo podía entrar, solamente un solo hombre, el sumo sacerdote, y una vez al año. Y por lo tanto el hombre no podía entrar al lugar santísimo sin sangre por causa de la santidad de Dios. Por lo tanto, una vez más la pregunta se levanta: oh Dios, ¿volverás a habitar con nosotros? Luego, con Salomón, el tabernáculo se convirtió en templo. La piedra y oro reemplazaron obviamente la tela y la madera. Y cuando el rey oró en el día de la consagración, el cielo descendió. La gloria de Dios llenó la casa. Y dice la Biblia que hasta los sacerdotes no pudieron permanecer de pie. Era como que si el Edén hubiera vuelto por un instante. Y por eso que ustedes, de hecho el velo que se rasgó, todo el velo tenía palmeras, tenía las mismas flores. De hecho tiene las mismas imágenes que vemos en Génesis cuando se describen. Son las mismas piedras y las mismas plantas que menciona Génesis, son las que se encontraban en el tabernáculo y luego en el templo. Porque tenemos que entender que aquí lo que estamos viendo es que cuando desciende la gloria de Dios, es como que si el Edén una vez más volviera a surgir. Pero lamentablemente la corrupción del hombre continuó. El corazón humano profanó el santuario. A los años, ídolos fueron colocados dentro del templo, según la historia bíblica. Y la gloria de Dios, lo más terrible que ocurrió en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios en Ezequiel capítulo 8, 9 al 11, la gloria de Dios se retiró del templo. La presencia de Dios se fue. Y hubo un silencio en la tierra. Y la pregunta entonces surgió allí: oh Dios, ¿volverás a habitar con el hombre? Y resulta que en el cumplimiento de los tiempos, al octavo día, un pequeño niño en un brazo llega al templo. Y por eso la mujer que estaba allí dice que la gloria de Dios había vuelto una vez más al templo de Jerusalén. Porque quien llegó allí fue nuestro Señor Jesucristo. Y Dios vino una vez más a morar en medio de los hombres una vez más. El Verbo se hizo carne y habitó. La palabra en griego es tabernaculizó entre nosotros. Y Juan, créame, Juan usó intencionalmente esta palabra, habitar o tabernaculizar, para decirnos, hermanos, que Jesús es el nuevo templo, la morada perfecta de la gloria divina en la tierra. En Él se cumplió, en Cristo, lo que todos los santuarios anteriores, el Edén, el tabernáculo y el templo de Salomón anunciaban. En Él se cumplió todo eso. ¿El qué? Que el Dios eterno, viviendo entre los hombres, una vez más está con nosotros. Pero fíjate qué ocurrió. Jesús iba a morir y Jesús tendría que ascender al cielo en un estado de gloria.
Por lo tanto, la pregunta una vez más surge en la historia bíblica, y la pregunta es, si Jesús tiene que ascender al cielo, ¿quién o cómo Dios volverá a estar en medio de los hombres si mi Jesús se me va? Y resulta que Dios dice, yo estaré con vosotros otra vez. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan? Y aquí que yo enviaré ¿a qué? A otro consolador, y Él estará con vosotros todos los días. Y Él le recordará todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y resulta que lo que Dios hizo antes de ascender, es que mira, por eso es que Él dice, toda autoridad me ha sido dada. Esa es la autoridad, toda autoridad me ha sido dada. Porque Él lo que estaba haciendo es, Él estaba entregando su plenitud ahora a la iglesia. Y por eso Pablo nos llama a nosotros la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todas las cosas. Amén, hermanos. Resulta que ahora la presencia de Dios, Él siempre está en su templo, pero ahora un templo, no el jardín, no el tabernáculo, no el de Salomón, sino ahora en la iglesia, en ti y en mí. Y ahora Dios mora con nosotros. Entonces, desde entonces, hermanos, lo que nosotros vemos aquí, la morada de Dios ya no es un edificio, sino una comunidad. Es la iglesia, somos nosotros. Y por eso es que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés para fundar su templo. Y la gloria, de hecho, una vez más llenó el templo la misma gloria que llenó el templo de Jerusalén. Resulta que en Pentecostés vuelve a llenar a la asamblea de los redimidos. Entonces, ¿qué significa ser templo? Ser templo de Dios significa, pues, mis hermanos, que la iglesia ha sido separado del resto de la creación. Ha sido separado del resto de la creación para ser el lugar donde la gloria de Dios se manifieste y su presencia gobierne. Ser el templo de Dios significa que somos de Él. Porque un templo, recordemos que es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Un espacio donde la voluntad de Dios toca la tierra y santifica la tierra. Así es hoy. Donde hay una iglesia local como esta, el cielo aquí tiene una embajada, y aquí en esta iglesia el mundo tiene una puerta abierta a la eternidad para todo aquel que entre en esas puertas. Y así es en cada iglesia local. Somos el templo. Hermanos, ser el templo es llevar sobre nosotros y en nosotros el peso de su gloria. Es reflejar el carácter y ser testimonio visible de su presencia invisible. Nosotros somos lo que hacemos ahora, visibles a Dios, visibles al Espíritu, visibles a Cristo por medio de la palabra predicada y la agencia del Espíritu actuando. Por todo esto, hermanos, es que cuando Pablo, todo eso viene de una sola pregunta. Por eso es que Pablo, él pregunta, ¿no sabéis? Por todo esto es que cuando Pablo pregunta eso, ¿no sabéis? Él está recordándole a la iglesia, ahora a nosotros, esta historia que le acabo de contar. La historia del Dios que nunca dejó de buscar un hogar entre los hombres, pero que al fin lo halló. Y lo halló en la iglesia. Es lo que Pablo está diciéndole con esta pregunta, ¿no sabéis? Él está contando toda la historia. Hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros, amén. ¿Y esto qué significa? Significa que la misma presencia que llenó el Edén, que caminó con Israel, que habitó en Cristo mismo y descendió sobre la iglesia en Pentecostés, ahora llena tu vida y mi vida para transformarnos desde adentro. Su morada en nosotros, hermanos, no es simbólica, es real. El Espíritu no solo está entre nosotros, Él está dentro de nosotros, enseñándonos, consolándonos, recordándonos, santificándonos y sellándonos para el día final, porque somos los sellados de Apocalipsis capítulo 7, que llegaremos al final. Ahora bien, esta verdad demanda algo importante de nosotros. Si en verdad tú eres y yo, todos juntos somos el templo del Espíritu, esta verdad demanda algo de ti y de mí esta noche y siempre todos los días. Reverencia.
reverencia. A los que están arriba, reverencia. Allí, ahí arriba, reverencia. Hermanos, si la iglesia es el templo de Dios, entonces el culto de adoración no es un evento más. No es una reunión más esta. Es una audiencia con el Rey del cielo. Y cada vez que nosotros nos congregamos, el Santo está presente. Y por eso nosotros, fíjate bien, ¿para qué nos congregamos? Imagínate qué irreverente es la iglesia de hoy en día, que normalmente la gente cuando va a las iglesias los domingos dice, haz la prueba este domingo, para mañana, haz la prueba con tu propia familia, con tu vecino, tú sabes el que viene. ¿Para qué tú vas a ir a la iglesia? Pregúntale. ¿Y hoy para qué vas a la iglesia? Y la respuesta casi siempre es para recibir. ¿Recibir qué? Recibir bendición, recibir palabra, recibir alabanzas que inspiren. Hermanos, lamentablemente, el culto no es para recibir nada. La adoración no consiste en ir a un lugar a recibir. Nosotros venimos a darle a Dios y darle adoración. No venimos a recibir. Porque ya te diste cuenta cómo se llama el culto. ¿El culto cómo se llama? ¿Culto de qué? De adoración. ¿Y quién es el único que merece adoración? ¿Yo? ¿El pastor? ¿Tú? Como para decir, yo voy al culto a yo recibir. No, tú no vienes a recibir, tú vienes a dar en espíritu y en verdad, porque yo ando buscando adoradores de ese tipo. Nosotros venimos a dar la adoración. Yo entiendo, hermanos, que Dios nos bendice cuando nos reunimos. Hay bendiciones especiales, tantas que son diferentes a cuando tú estás solo en tu casa orando. Claramente hay bendición, pero el sentido, y métete a la Biblia de Génesis y Apocalipsis, el sentido de Dios congregar a su pueblo no es para que ellos reciban, es porque Él merece la adoración de su pueblo para siempre. Nos congregamos a darle a Dios adoración. Por eso es que nosotros no venimos a eso, venimos a postrarnos ante su majestad. Y yo lamento que hoy en día la iglesia ha perdido esa reverencia al culto a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Espero que después de esto, bueno, si no me quieren invitar, lo entiendo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando las personas entran a un culto, con una taza de café, tranquilo. Se sientan, están con su termo, tomando café en el culto. Tú vienes a eso. ¿Tú harías eso con el presidente de la república si te llega a invitar a casa presidencial? ¿Lo harías con un príncipe del mundo? Otros vienen en chanclas, vienen con harapos. ¿Te vas a presentar al rey sucio, sin preocuparte? Sin reverencia. ¿Seguro te vas a atrever a eso? No levante su mano, pero ¿cuántos llegan tarde al servicio? ¿Tú crees que eso es un chiste? Oh, hermano, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer. De rodillas tienes que leer. ¿Tú crees que es un chiste? Y otros se van temprano. Ni siquiera el pastor está terminando el sermón, o cuando dice amén, ¡pum!, sermón. ¿Sabes qué ocurre en esos momentos? Ellos lo que están haciendo es tomando la adoración, el culto, como que fuera un menú de restaurante. Esto quiero, esto no quiero. No va a llegar, es que la alabanza no me gusta, así que no. La oración, los himnos no me gustan, así que no. Cuando el pastor predica, porque yo voy a recibir esto, como fuera un menú. ¿Y Dios dónde está? En tu mente y en tu corazón. Yo lamento, de verdad, y no lo digo porque estoy aquí como invitado, mi familia lo sabe, mis hermanos más cercanos lo saben. Yo lamento a la falta de reverencia que hay en Latinoamérica, en las iglesias. Porque si en verdad entendiésemos un pequeño gramo de peso del texto que estamos leyendo,
todos en esta noche terminaríamos arrodillados delante del Señor pidiéndole perdón por ser irreverentes ante Él. Hermanos, no podemos tratar la iglesia como si fuera una empresa humana. Si en verdad Dios habita entre nosotros, entonces todo debe de volverse santo. Nuestras conversaciones internas en la iglesia, nuestro servicio, nuestra forma de predicar, nuestras relaciones, nuestros discipulados, nuestras motivaciones. Hermanos, esta es la dignidad y el peso de nuestro llamado, que Dios habita con nosotros. No nos reunimos ni siquiera para hablar de Dios. ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Ya te diste cuenta que no nos reunimos para hablar de Él? Nos reunimos porque Él está aquí. Mira, déjame decirte algo más de la reverencia, porque ese es uno de los grandes puntos de ignorancia que hay en Latinoamérica, y te lo digo de verdad. Te voy a dar un pequeño ejemplo de cómo es esto. ¿Te acuerdas tú cuando Jesús en el atrio de los gentiles, en el patio de los gentiles o en el atrio exterior del templo, Él botó las mesas de los cambistas? ¿Se acuerdan? Amén. ¿Te acuerdas de esa historia? Amén. Perfecto. ¿Te acuerdas que Él dice que volca las mesas, saca el látigo, hace un látigo y comienza a golpear? Y Él dice a los que cobraban impuestos, a los que vendían palomas, etcétera, que estaban convirtiendo la casa de su padre ¿en qué? Ok, todos los cristianos hemos leído hasta ahí. ¿Tú ya leíste bien lo que dice después? Te voy a contar. ¿Sabes? Y voy a mover. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Dice la Biblia que después de eso, yo no sé cómo lo hizo, hermano, pero si lo dice la Biblia, es porque sucedió. Amén. ¿Cuántos creen en la infalibilidad de las Escrituras? Ok, si lo dice la Biblia, créalo, hermano. Dice la Escritura que Jesús, después de eso, Él comenzó a detener a las personas que venían caminando y que solo probablemente, pero celebrar el día del pastor en el culto, el día de la madre, el día del padre, en el culto a Dios. No, hermano. No. No es para eso un culto a Dios. Está bien que después, si el pastor cumple años, después del culto vamos todos a comer ahí. Y que todos te traigan un regalo, pastor. ¿Ya? No hay problema. Pero todo eso es fuego. Hermanos, que esta verdad, mi ruego es que esta verdad vuelva al temblor, pero también la alegría que hemos perdido como iglesia. Porque desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, la historia de la Biblia es la historia del Dios que busca una morada, y resulta, hermanos, que esa morada, por la gracia de Cristo, somos tú y yo, somos nosotros, la iglesia. Amén. Ahora, la segunda verdad que enseña este texto es la severidad del Dios del templo. Fíjate bien, el apóstol Pablo ahora él va a cambiar de tono. En el texto tú ves claramente el cambio de tono. Si antes habló de la gloria, de la presencia divina en la iglesia, ahora nos va a hacer temblar ante la santidad de su celo. Pablo no va a suavizar las palabras. Es más, Pablo las va a endurecer con toda intención, porque él dice: si alguno destruye el templo de Dios. Eso no es yo no puedo leer ese texto. Bueno, si alguno destruye no. Él cambia el tono. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esta es la segunda verdad, hermanos, que enseña este texto, que no es un consejo este texto, es una advertencia. De hecho, la palabra, hermanos, que Pablo ocupa acá para destruir, hermanos, es una palabra aterradora. Pues este verbo que describe la acción de corromper, de arruinar, de descomponer algo, es la que también se usa para describir la disciplina. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es que el que corrompe será corrompido. Esa es la consecuencia. El que corrompe será corrompido.
El que arruina el templo de Dios será arruinado por el Dios del templo. La advertencia es seria. Tú vendrás a ser como el ídolo que tú adoras. Ese principio no se pierde. Ezequías capítulo 6, ahí inició Dios. Todos se convierten en el Dios que se adora. Y aquí esta es la consecuencia que vemos aquí. Pablo está advirtiendo, tú vas a corromper mi iglesia. Ok, yo te voy a corromper a ti. Y corromper, hermano, y una vez más, pongámonos en el contexto de Corinto. Pablo no estaba hablando de enemigos externos que corrompen la iglesia. Pablo está hablando de aquellos que estando dentro de la iglesia, la están destruyendo con su pecado, con su lengua o con su indiferencia. Así que hermanos, aquí Dios no le está hablando a los externos, sino que está hablando obviamente a los internos. Hermanos, no son los soldados paganos los que derriban las columnas del templo, son los obreros descuidados, pastores orgullosos, hombres carnales, que mientras dicen Señor, Señor, van rompiendo los cimientos del edificio poco a poco. Hermanos, la corrupción de Corinto no provenía de verdad de los templos de Afrodita. Todos nosotros conocemos la corrupción de los corintios. La corrupción de ellos no venía del templo de Artemisa, de Afrodita, perdón, sino venía del corazón de los creyentes que habían olvidado que ellos eran templo del Espíritu Santo, porque Jesús dijo que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino que lo que sale de su corazón. Y qué horribles eran aquellas corrupciones en la iglesia de Corinto. Fíjate bien, amaban la sabiduría griega, amaban la elocuencia humana, el aplauso de los hombres. Convirtieron el púlpito en teatro, la predicación en discurso filosófico, incluso el evangelio en ocasión para la vanagloria. Competían por ser maestros, la adoración se volvió un debate. Te estoy contando hechos históricos. Lo que debía de ser una casa de oración en Corinto se transformó en una feria de egos. Los pastores competían por la admiración de los hombres, mientras que el Espíritu Santo se retiraba en silencio de Corinto. Y su división, hermanos, esa fue una herida profunda en la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas. Así hablaban ellos. Mientras que el cuerpo de Cristo era cortado en pedazos bajo sus propias manos. Se supone, mira hermano, los mismos que debían de ser las columnas del templo, los defensores de la verdad, se estaban convirtiendo en los martillos que golpeaban las columnas de la iglesia de Corinto. Y entre ellos, el amor se enfrió, la humildad murió y la comunión fue sustituida por la murmuración. Los enemigos del evangelio, mira, ¿y sabes qué es lo más tremendo? Que los enemigos del evangelio ni siquiera necesitaban atacar la iglesia de Corinto, porque Corinto se estaba autodestruyendo sola. Y no bastando con eso, ¿sabe qué también ocurrió ahí? La inmoralidad carnal que se introdujo en la iglesia. Corinto como ciudad era una ciudad que veneraba a Afrodita, diosa de la lujuria, y sus templos obviamente se alzaban con miles de prostitutas religiosas consagradas. Esa atmósfera de sensualidad, claro que penetró la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Por testimonio de Pablo. Pablo escribe más adelante en 1 Corintios 5, estamos en el capítulo 3, en el 5 es donde él va a decir, si hay entre vosotros fornicación tal que ni siquiera se nombra entre los gentiles. ¡Qué horror! El templo del Espíritu Santo lo habían convertido en un burdel espiritual. Se supone que las manos de los líderes, de los diáconos, de los pastores, de los siervos que debían de servir con manos limpias, estaban contaminadas de impureza. Los labios que debían de proclamar el evangelio, cantar alabanzas a Dios, eran instrumentos de deseo. Y por si fuera poco, se jactaban de su tolerancia diciendo, es que somos maduros, somos libres, yo puedo controlar el pecado. Pero no se daban cuenta que su libertad era libertinaje y su madurez era una miseria moral disfrazada de gracia. Hermanos, estas eran las grietas
del templo del Espíritu Santo en la iglesia de Corinto. Orgullo, división, inmoralidad, indiferencia, irreverencia. Hermanos, así es como la casa de Dios se puede podrir por dentro, no con terremotos externos, sino con gusanos internos. Y por todo esto es que Pablo entonces pronuncia su terrible veredicto. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Es decir, todo aquel que corrompe la iglesia, todo aquel que ha dividido una iglesia, todo aquel que prostituye la iglesia, todo aquel que trivializa la santidad de la iglesia, todo aquel que es irreverente en la iglesia y que la convierte en vitrina de vanidad o guarida de pecado, no quedará impune. Porque Dios mismo vendrá a ser tu adversario. Qué advertencia, qué maldición más grande. Pero ¿sabes qué, hermano? Sin embargo, en medio de esta maldición y en medio de esta advertencia, se abre una pequeña grieta donde brilla la misericordia del Evangelio. Porque, seamos francos, ¿quién de los que estamos aquí nunca ha tocado alguna vez el templo con manos impuras? ¿Quién de aquí nunca ha pecado? ¿Quién nunca aquí ha ofendido la santidad de Dios con orgullo, con palabras necias, con indolencia, con hipocresía o con irreverencia? Todos lo hemos hecho. Pero entonces, si Dios destruye al que destruye, ¿quién permanecerá en pie? Dice la palabra. Pues la respuesta es Cristo Jesús. Hermanos, Él es la respuesta implícita a este texto. El Evangelio, hermanos, es la única explicación lógica, espiritual, bíblica, teológica y filosófica de que todavía exista una iglesia en el mundo cuando somos infieles. Porque resulta, hermanos, que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, y ese es el gran mensaje del Evangelio. Nunca ha sido por obras, siempre ha sido su gracia. Hermanos, Cristo es el verdadero templo, aquel del que todos los otros templos fueron apenas una sombra. Por lo tanto, hermanos, en Cristo Dios y el hombre se encontraron para siempre. Y cuando los hombres lo levantaron a Cristo en una cruz para matarlo, ¿sabes qué hicieron? Sin saberlo, ellos cumplieron las palabras que Jesús mismo había dicho. Destruid este templo, dijo Jesús, y en 3 días lo levantaré. Pues entonces, en ese momento en que Jesús fue crucificado en el monte de la calavera, hermanos, el verdadero templo sí fue derribado. Es lo que está diciendo Jesús. El verdadero templo sí fue derribado. Allí en la cruz, el único santo fue tratado como pecador. El que nos edifica fue destruido como destructor. El Cordero sin mancha cargó sobre sí nuestras corrupciones de todos los que habían profanado el santuario de Dios. En su cuerpo quebrantado, el juicio del Padre cayó. Pero ¿sabes qué? Su santidad triunfó. El que había dicho destruid este templo fue el mismo derribado bajo el peso de nuestra culpa. Pero al tercer día se levantó glorioso para ahora ser nuestro templo eterno, donde todos nosotros los redimidos podemos entrar todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, en la cruz la severidad de Dios y la misericordia de Dios se abrazaron eternamente, se besaron, y ese beso, esa unión, ese fuego de juicio se volvió ahora, hermanos, fuego de purificación. El Dios que debía destruir el templo profanado se ofreció a sí mismo para reconstruirlo sobre el fundamento ahora de su inquebrantable gracia para nosotros. Por todo esto, hermanos, es que este pequeño texto de 1 Corintios 3, que debería de aniquilarnos hoy, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos somos pecadores? Este texto que debería de aniquilarnos, hoy nos está invitando, ¿saben a qué? A adorar a Dios. Porque en Cristo
y no me canso de decir en Cristo, el juez se ha hecho cordero y el fuego del altar se ha vuelto luz de salvación para nosotros. Pero ojo, esa gracia no anula el temor. La cruz no suaviza la santidad de Dios, pero sí la magnifica. Así que si tanto costó restaurar el templo, qué atrevimiento fuera que lo siguiéramos profanando, ¿no, hermanos? ¿Puedo entender eso? Si tanto costó construir el templo, qué atrevimiento sería profanarlo de nuevo. El evangelio no es licencia para pecar, sino un llamado de reverencia y el poder para lograrlo. Así que, hermanos, Cristo entra a la iglesia hoy con el mismo celo con que entró a Jerusalén, volcando las mesas de la hipocresía, derribando los altares del orgullo, expulsando los líderes de mercaderes del alma. ¿Para qué? No para destruir la iglesia local, es para purificarla. Y esa es la gran diferencia, porque Él murió por nosotros. Así que esto, amada iglesia, nos habla con una voz poderosa en nuestros días, porque Dios no ha cambiado. Aunque los templos de hoy, por ejemplo, aunque los templos de hoy tienen luces, pantallas, sillas cómodas, algunos aire acondicionado, la iglesia también de hoy puede destruirse desde dentro. De hecho, nosotros no podemos negar que los pecados de Corinto han resucitado hoy con nuevos nombres, los mismos pecados, pero lo que hoy se llaman de manera diferente. Por ejemplo, al orgullo dentro de la iglesia hoy se le llama autoestima. Sí. A la división ahora se le llama, diferencias de opinión. Ahora la inmoralidad se presenta como libertad cristiana. ¿Sabes que hace poco un pastor, para mí, entiendo que ya no es pastor, pero él se divorció, él llegó a la iglesia buscando consejería bíblica. Y empezamos a darle consejería bíblica y resulta que llegó porque la esposa estaba adulterando. Resulta que con la consejería, la esposa decide, porque él quería que se restauraran, que ella se arrepintiera y que volvieran a estar juntos. Resulta que la esposa dice que quería eso. Y cuando ella comienza a querer otra vez buscar al Señor y ser restaurada, el hombre dice que ya no quería. Resulta que pasan los meses, se van de la iglesia, y un día que yo lo veo, él es un educador, y lo saludo en un lugar, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La primera respuesta de cuando le pregunto, ¿cómo estás? Me dice, feliz, gracias a Dios, me divorcié. Gracias a Dios. Así le dije, gracias a Dios. ¿Te atreves a decir eso? Gracias a Dios me divorcié. Llamándole bueno a lo malo y a lo malo bueno. Hermano, no importa el nombre que le pongamos al pecado, para Dios sigue siendo pecado. El orgullo sigue corrompiendo las iglesias de hoy. Vemos ministros que predican para ser admirados. Su retórica y oratoria la usan para manipular. Creyentes que sirven para ser vistos. Iglesias que miden la bendición en dólares o en números de miembros. Hoy en día la división claramente sigue esparciendo su veneno, pero ahora lo hace en redes sociales. Palabras que desgarran, debates sin amor, comunidades rotas por las críticas constantes. La inmoralidad sigue propagándose dentro de los nuevos templos del placer. ¿Cuáles son los nuevos templos del placer? Mire. Este es el nuevo templo del placer. Los celulares, que los están convirtiendo en verdaderos altares de lujuria. Y resulta que las mismas manos que adoran a Dios y los mismos ojos que leen la palabra, lo toman y se deleitan en él. Y la indiferencia espiritual, hermanos, es la más silenciosa de las corrupciones. Aún está apagando el fuego del Espíritu Santo en muchas congregaciones, que aman más la comodidad que la presencia, más el entretenimiento que el tomar la cruz cada día. Tú sabes que no hay peor cosa que la indiferencia, ¿verdad? Fíjate bien, supongamos de que el pastor Otoniel y yo nos enojamos, ¿verdad? Yo podría, voy a contarle a usted
un pecado mío. Es más, voy a tomar este ejemplo, voy a completarlo así. Resulta que hubo una persona que iba a la iglesia hace muchos años y que él se fue y comenzó a difamar muchísimo a la iglesia y a varios pastores y a mi familia. Y yo un día estaba comiendo en una pizzería con mi familia y él quizás suponía que yo no sabía todo eso. Y él llega y me dice, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Pastor Javier, mucho gusto, me da la mano. Y yo estaba comiendo, ni lo volteé a ver, solo hice así. Pásame la sal, hijo, por favor. Gracias. Pastor Javier, ¿qué tal? Mucho gusto. Le hace, wow, entendíme. Y se va. Mira, el que te critica, al menos tú ya sabes que te critica. Él es sincero en el odio que te tiene. El que te ama, te lo dice. Pero cuando alguien te es indiferente, lo peor que te... Y yo pequé ese día indiferente. ¿Sabes por qué digo esto? Porque eso hoy en día hay en muchas iglesias para con Dios. Indiferencia. Pero hermano, ¿sabes qué? La buena noticia es que aún hoy el evangelio de Cristo sigue siendo eficaz. Amén. Cristo puede limpiar cualquier pecado en nosotros. Su sangre sigue lavando las piedras vivas de su templo. Y si hemos nosotros, tú y yo, contaminado el altar, tu gracia todavía nos purifica. Si hemos roto la comunión, tu espíritu aún puede reconstruirla. Hermanos, la buena nueva es esto: que la severidad de Dios no destruye la esperanza del creyente, sino que la purifica. Por lo tanto, la exhortación en este texto es doble. Teme al Dios del templo, sí, pero a su vez corre a Cristo, porque Él santifica el templo. Amén. Y para concluir, una tercera verdad que este texto enseña, y es la santidad del templo de Dios. Mira cómo termina el versículo 17 y dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta es la tercera verdad, hermanos, que cierra el argumento con un tono solemne. Ya la severidad del tono de Pablo se eliminó. Ahora viene con un tono solemne y él dice, ustedes son santos. La palabra santo significa sagrado, consagrado, separado por Dios y para Dios. Ser santo no está aludiendo aquí a la perfección moral. Está señalando la consagración del creyente. Se refiere a cuando algo o alguien es puesto aparte para el uso exclusivo de Dios. Por lo tanto, entonces observa esto. Pablo no está diciendo que el templo debe de ser santo. Él está afirmando que ya es santo. ¿Sabes qué significa eso? Que la santidad de la iglesia nunca va a ser una meta. Tú no puedes hacer de la santidad una meta cristiana. Es una realidad que hay que reconocer, proteger, vivir. La iglesia es santa posicionalmente antes de hacer una práctica, que bien tú lo predicaste ayer, Pastor Otoniel, respecto a la santidad, no, hoy en la mañana, ante la santidad progresiva. Porque Dios habita en ello. De hecho, cuando aquí dice, dice santo es, esa palabra, ese verbo es, que ocupa Pablo, está en presente continuo. ¿Qué significa eso? Esto significa que la iglesia está siendo y es permanentemente santa por causa del Espíritu Santo que mora en todos nosotros. Por tanto, hermanos, miren, la exhortación de Dios a través de Pablo no es que alcancemos la santidad como para que el Espíritu Santo venga. No, es vivir santamente porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros y no hay nada ni nadie que pueda hacer que Él se vaya de nosotros. Nada, ni el pecado. Así como tus buenas acciones no es lo que hacen que el Espíritu Santo permanezca en ti, tampoco tus peores pecados van a hacer que Él salga de ti. Todo es por la gracia de Dios. Hermanos, por eso es que la santidad de la iglesia no es meramente moral ni ceremonial. De hecho, el antiguo expositor dijo que es ontológica y es exactamente así. La santidad de la iglesia es ontológica, es parte ahora de nuestro ser iglesia. ¿De qué brota la santidad de la iglesia? Brota de que Dios mora con nosotros. Entonces, ¿en qué consiste ser santo? Ser santo, hermano, significa reflejar la naturaleza de Dios que nos habita.
es participar de su pureza, es compartir su propósito, es exhibir juntos la gloria de Cristo. La santidad no es un accesorio de la fe. La santidad es la sustancia de nuestra fe. Entendemos eso, ¿verdad? O sea, Dios no te dio la fe para que fueras santo. Dios primero te regeneró, te hizo santo para que tuvieras fe. No es un deber impuesto desde afuera el ser santo. Ser santo es la expresión natural de estar habitados por el santo. Por eso la santidad es la razón de toda la historia de redención. Dios escogió a un pueblo para que fuera su morada, santificó esa morada con la sangre de su Hijo, y resulta que ahora llena esa morada con el Espíritu Santo para que un día la comunidad resplandezca delante de Él. De hecho, hermanos, todo el plan eterno de Dios converge en este punto: que el que tenga un templo santo donde morar y Él ser adorado por los siglos de los siglos. Hermanos, así que la santidad no es un mérito humano, es un don divino. Dios habita en su pueblo y por eso su pueblo es santo. Ahora bien, ¿qué significa o qué implica esto para nosotros hoy, para ir concluyendo? Hermanos, tenemos que guardar el templo. Tenemos que guardar el templo. Al igual que el primer gran sacerdote, Adán, se le dio la orden de cultivar y guardar el jardín, y luego el postrer Adán lo cumple y ahora lo delega a la iglesia. Ahora a nosotros se nos ha dado el mismo privilegio. La iglesia del Dios vivo guarda el templo. No lo convirtamos, hermanos, en mercado. No lo ensuciemos con el polvo del mundo. No lo profanemos con rivalidades y chambre y murmuraciones. Hermano, eres su santa morada. El Espíritu Santo no habita en edificios. Él habita en corazones quebrantados. Así que cada vez que nosotros nos congregamos, su gloria se manifiesta. Miren, no en vano los puritanos, por eso llamaban al congregarse el mercado del alma, decían ellos. ¿Por qué? Porque obviamente Dios derramaba bendición cada vez que nos reunimos. Así que, hermanos, ¿qué hemos de guardar? En primer lugar, guardemos la pureza doctrinal y moral de la iglesia. El templo no puede seguir siendo contaminado, pero para eso se requiere que prediquemos sana doctrina, que es lo que produce piedad. De hecho, Calvino es el que decía: donde no hay verdadera piedad, no hay verdadera teología. Porque claramente la verdadera teología o la verdadera doctrina nos lleva a vivir con santidad. De hecho, en el Antiguo Testamento, si tú recuerdas, la santidad del templo era lo que distinguía a Israel de todas las naciones. Fíjate bien, el fuego en el altar, el incienso, las vestiduras del sumo sacerdote, todo gritaba, Dios está aquí. Esa santidad es lo que distinguía a Israel de todas las naciones, pues hoy es igual. La señal visible de su presencia ya no es la nube, ya no es el fuego, sino tu vida transformada. Así que cada vez que el mundo mira a la iglesia, mañana que venga la gente y mire esta iglesia, va a haber humildad, pureza, perdón, verdad. Porque la iglesia va a manifestar el carácter de Dios. Amén. Hermanos, toda iglesia debe de amar más la verdad que la reputación, más la piedad que la popularidad. El mundo no necesita iglesias atractivas, necesitan iglesias santas. Eso es lo que necesita el mundo. Y esa es la verdadera belleza de la iglesia local, su piedad. Te lo voy a decir de esta manera. Yo leí un documento del siglo I y II. Se fue escrito aproximadamente en el año 105, 110. Y este documento era de un político, fíjate, un romano, que tenía un amigo, o sea, que un hombre de mucho dinero, que era amigo de un cristiano. Y en el documento, que es una carta, le dice lo siguiente: ¿dónde ustedes los cristianos consiguen las mujeres más hermosas del reino? ¿Cómo es posible que ustedes tengan, que sus esposas sean las mujeres más hermosas del reino? ¿Dónde las consiguen? Porque no hay mujeres más hermosas en carácter, dice,
en aptitud que las mujeres de los cristianos. ¿Sabe por qué digo esto? Porque eso es santidad, reflejar el carácter de Cristo. La mujer no necesita pintarse para verse hermosa, el carácter la hace ver hermosa. Yo no digo que no hay que pintarse. Mi esposa se pinta y mi esposa es hermosísima, es bella, la mujer más hermosa del mundo. Tenemos 26 años de casados para la gloria del Señor. Pero cuando todo se va arrugando, cuando todo se va aflojando, ¿qué es lo que sostiene? ¿Dónde está la belleza? Ya no en el cuerpo, en el carácter. ¿Sabes cuál es la belleza de la iglesia? Tu piedad, la santidad, lo que la hace ver hermosa. Segundo, implicación, santifiquemos nuestras relaciones. Mira, ser santo en el templo y ser como un impío en el hogar, hermanos, eso es una blasfemia. Los utensilios del santuario estaban consagrados. Ningún utensilio se ocupaba para fines comunes. Así también nuestros cuerpos, así también nuestras palabras, nuestras acciones son vasos sagrados. Tu matrimonio, tu trabajo, tu trato con los demás deben de reflejar que pertenecemos a Dios. Amén, hermanos. De hecho, no hay verdadera santidad donde hay división, pero no hay verdadera unidad donde se tolera el pecado. La vida de gracia es la evidencia de la santidad en el hogar. No olvides eso. Es la vida de gracia. Tercero, vigilémonos si hay profanación en el templo. Hermanos, el Espíritu Santo no va a compartir su casa con ídolos. Calvino le llamaba a la actividad de cuidarnos, le llamaba vigilancia mutua. Vigilémonos mutuamente, uno y otro, en discipulados, en hogares, aquí mismo, vernos. Y si alguien ve algo, envidia, orgullo, avaricia, impureza, indiferencia, ve y habla con tu hermano. Porque realmente tenemos que ejercer esta vigilancia. Así que, hermanos, si en verdad somos el templo del Espíritu Santo, y lo somos, amén, seamos santos en nuestra manera de vivir, amén. Esa es la meta de nuestra redención, ¿saben? Que el pueblo santo viva para siempre en la presencia del Dios santo, porque ¿sabes qué? En la nueva Jerusalén no habrá templo visible, dice la Biblia, amén. Porque el Señor Todopoderoso, el Cordero, será su templo. Allí la santidad ya no es un mandato. La santidad va a ser nuestra naturaleza. La santidad ya no va a ser una lucha, va a ser nuestro descanso. Así que toda la creación, la nueva creación, será un templo y cada redimido un altar de alabanza para nuestro Señor. Y así va a culminar tu historia y mi historia. Resulta que aquel Dios que moró en el Edén, que caminó en el tabernáculo de Moisés, que llenó el templo de Salomón, que habitó en Cristo y lo resucitó, aquel mismo Dios que descendió en Pentecostés, un día Él morará por siempre con nosotros. El Dios santo, santo, santo estará habitando con nosotros su pueblo para siempre, y nosotros su pueblo reflejaremos su santidad eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nada lo va a impedir. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hacernos pensar en ti una vez más, por dirigirnos a ti, por hablarnos de ti, Señor. Y gracias por mostrarnos una vez más, no solamente la negrura de nuestro pecado, sino el brillo de tu gracia y de tu evangelio. Gracias, porque nosotros no merecemos estar aquí y nunca vamos a merecer. Pero si estamos aquí, Señor, es porque tú nos sostienes como lo cantamos. Eres tú quien nos sostiene. Así que, Señor, te damos gracias y te pedimos que tu nombre sea glorificado, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, y que mañana vengamos con gozo a seguir adorándote a ti, no a recibir, a darte a ti adoración. Gracias te damos en el nombre de Jesús.
Amén. Bendiciones, hermanos.